Bueno, entonces ahorita pasamos con el siguiente tema. El, el siguiente tema es el futuro de chat GPT, ¿no? Estábamos, estábamos hablando que hay una noticia acerca de el CEO de OpenAI, Sam Altman. Sam Altman salió en un podcast que se llama, ya se los coloco acá, el, el podcast se llama Strictly BC, ¿ya? Y en este podcast, mm, el señor Altman salió hablando acerca pues de OpenAI, de lo que tienen en un futuro para chat GPT, o sea, en qué se van a concentrar, porque pues tienen eh, como competencia a Google y a DeepMind y bueno, hay bastantes laboratorios, sobre todo Google que está y Microsoft también, que están metiéndole duro dinero a la inteligencia artificial. Pero entonces, ahorita vamos a ver otra noticia con respecto a eso, con respecto a Microsoft y la inteligencia artificial. Entonces, él habla acerca de cómo se ha desarrollado ChatGPT, de cuál ha sido el roadmap que han tomado, o sea, el camino que han tomado y cómo ven ese camino en el futuro, pero también dieron una noticia un poquito desalentadora. Cuéntanos, Connie, qué fue lo desalentador que hablaron acerca de GPT-4. Bueno, dentro de esa entrevista o ese podcast, se le habló, o él habló, de que hay muchos rumores, y todo el mundo rumorea y inventa cosas sobre ChatGPT 4, que no entiende de dónde salen y que la gente dijo específicamente lo siguiente: la fábrica de rumores sobre GPT-4 es algo ridículo. No sé de dónde sale esto. La gente está pidiendo a gritos que la decepcionen y lo harán. Y lo harán. ¿Por qué? Porque la gente está rumoreando que, por ejemplo, ChatGPT va a tener eh, mil billones de parámetros. ChatGPT 4, o que va a salir en este primer trimestre del 2023. A lo que él dice que ChatGPT 4 no va a ser, no lo van a sacar ni será su lanzamiento hasta cuando no sea seguro y responsable hacerlo. O sea que ChatGPT 4 no tenemos este primer trimestre y quién sabe si a finales de 2023. ¿No? Contemos que se sacó el, en, el 2019, en el 2019 y en el 2021 y en el 2019, en el 2020 y en el 2021, pero ahorita la cosa como que se va a ralentizar un poquito. También dice que probablemente no será mucho más grande que ChatGPT 3, pero que requerirá mucha potencia y cálculos. Los avances deberían preceder principalmente en los datos con mayor calidad, mejor algoritmos y ajustes de precisión, pero que más grande y mejor eh, parámetros o cantidad de parámetros no va a tener. Sí, eso es lo que estaba leyendo, ¿no? O sea, él lo que dice es que la gente está lanzando rumores acerca de que va a ser más grande y va a ser pues, no, hasta de pronto vamos a tener la singularidad y bueno, va a ser muchísimo mejor de lo que es ahora. Y realmente lo que él está comentando es que probablemente no. Primero que todo, van lento. Vemos que OpenAI, a pesar de que vemos que fue rápido este último año 2022, también fue lento en el sentido que ellos sacan las versiones de las cosas muy probadas porque ellos tienen muy metida en su cabeza la responsabilidad con respecto a las inteligencias artificiales. Es decir,
no sacar algo de forma irresponsable, como podría de pronto acusarse a Stability AI, eh, de haber sacado Stable Diffusion sin algún tipo de censura y este tipo de cosas. Ya, entonces ellos indirectamente hacen puya de eso, o sea, hacen referencia a eso, ellos dicen que tienen que ser muy responsables, ¿ya? Y que básicamente GPT-4 va a estar cuando esté, ¿ya? Y que también no se ilusionen con que va a tener billones y billones de parámetros, porque se van a concentrar más en la calidad de lo que la inteligencia artificial produce que en lo que en la mejora de lo que ya se tiene. O sea, que en la mejora cuantitativa, es decir, que haga más. No, en realidad lo que van a concentrarse en que haga mejor lo que ya hace. ¿Ya? O sea, tratar de que la inteligencia artificial no alucine, porque muchas veces alucina y dice cosas que no son, y si uno lo corrige, básicamente la inteligencia artificial se traga lo que uno dice y dice sí, bueno, entonces esto es así, porque no tiene conocimiento de eso. Por ejemplo, lo que pasa con ChatGPT es que no tiene acceso a Internet. Es decir, no tiene conexión a Google o no sabe cómo puede comparar datos para saber si los datos están bien o no están bien. Entonces, ahí hay un problema y eso es, digamos, a lo que quiere llegar Stability AI. Es a que lo que produzca GPT-4 sea mejor en calidad que GPT-3 o GPT-3.5, que sería ChatGPT, pero no necesariamente muchos más billones de parámetros, eh, porque lo que están tratando es que sea más viable, es decir, que pueda servir para lo que se está tratando de utilizar de forma infalible. ¿Ya? No que la inteligencia artificial comience a decir cosas que no son. Por ejemplo, ChatGPT no puede hacer operaciones matemáticas simples de exponenciales o de álgebra o de cálculo, ¿ya? Entonces, cuando se le piden problemas de regla de tres o de progresiones matemáticas, él se queda corto y no puede hacerlo, ¿ya? Entonces, esas son cosas que las cuales tiene falencia y comienza a alucinar. También, por ejemplo, si no tiene el contexto total de una obra literaria, entonces también se comienza a inventar las cosas de esa obra literaria. Eso también lo tenemos en un Desayunando con Efox, en el cual le preguntamos por El Señor de los Anillos. Eso también lo dejo aquí en la descripción del video. Le preguntamos por El Señor de los Anillos y comenzó a inventar cosas. Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta, que lo que pretende Stability AI en un futuro, según Sam Altman en esta entrevista en Strictly VC, es que cualitativamente la inteligencia artificial mejore en la versión GPT-4 y no cuantitativamente, es decir, no le van a meter más información, sino que van a tratar de que la información que esté allí y que la inteligencia artificial tome para dar las respuestas sea más confiable o exacta. ¿Ok? Bueno, entonces quisiera saber qué opinan ustedes acerca de esto. Si más es mejor, ¿ya? O es mejor la calidad a la cantidad, ¿ya? Entonces comenten en el video para que podamos hacer una conversación acerca de esto.